En la lección anterior aprendimos la doctrina arriana. Arrio afirmaba que hubo un tiempo en el que Jesús no existió, y esa es una frase clave que representa esta herejía. Y ahora vamos a ver la herejía nestoriana. Nestorio fue un teólogo del siglo V de origen sirio y monje de Antioquía. Nestorio fue nombrado patriarca de Constantinopla en el año 428. Su reacción contra la doctrina herética arriana le llevó a caer en una concepción extrema, afirmando todo lo contrario. Arrio afirmó que Jesús no era de la misma naturaleza del Padre, pero Nestorio defendió la existencia en Jesucristo de dos personas distintas, una divina y otra humana. Y al hacerlo, llevaba hasta sus últimas consecuencias la doctrina de la escuela de Antioquía, contrarias a las de la escuela de Alejandría. El nestorianismo afirma que si hay dos naturalezas en Cristo, entonces también hay dos sujetos o personas distintas. Por lo tanto, María es solo madre del Jesús humano. Cristo hombre, entonces no es Dios, sino portador de Dios. El Logos Dios no se hizo hombre, solo vino a habitar en el Cristo hombre. No hay comunión entre las dos naturalezas. Estas son afirmaciones del nestorianismo. Ahora, en el tercer concilio de la iglesia, el concilio de Éfeso, año 431, Cirilo de Alejandría, obispo de la ciudad, lideró la condena de la doctrina nestoriana, aunque ésta se extendió por toda Siria y la iglesia de Oriente. En este concilio fue donde se discutió el título de María, si María era Christotokos, es decir, madre de Cristo, de Jesús humano y mortal, que era lo que defendían los nestorianos, o Theotokos, madre de Dios, también del Logos divino, como defendían los partidarios de Cirilo de Alejandría. El concilio optó por el título de María, Madre de Dios, y se condenó a los nestorianos, aunque esta herejía se extendió por toda Asia. ¿Qué se fijó en este concilio de Éfeso? Y leemos el dictamen del concilio de Éfeso. Habiendo unido consigo el verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero también por la asunción de la persona sola, y que la naturaleza que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo, e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se somatizó a nacimiento carnal. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. En conclusión, el concilio de Éfeso, realizado en el año 431, defendió la unidad de la persona de Cristo. Declaró que Cristo, Dios hombre, es una sola persona. La unión hipostática es sustancial, no accidental, física y no moral.